Parece que ya empezamos a transmitir. Hola Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Araceli, buenas noches. Berta, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Araceli, buenas noches. Bendiciones. Angelita, ¿cómo estás? Buenas noches. Disculpen la tardanza. Es que no me podía conectar a internet. Lulu, buenas noches. Bienvenida, hermanitas. Bendiciones. Gracias a Dios. Bueno, vamos a empezar porque estamos un poquito atrasados. ¿Sí? Y vamos a darle gracias a Dios. Te voy a pedir que me ayudes en oración ahí donde estás, para que Dios hable a nuestro corazón y este testimonio que tenemos sea de bendición para todos, ¿verdad? Es un testimonio de vida. Y bueno, pues alabado sea el Señor, porque siempre Dios es bueno y manifiesta su gracia y su misericordia. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia a darte las gracias, Señor, por habernos llamado para ser tus hijas, por el puro afecto de tu voluntad, bendito Padre. Reconocemos, Señor, nuestra absoluta dependencia a ti. Reconocemos que tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie. Reconocemos que fuimos trasladadas de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo y que somos hijas del Dios vivo, verdadero, que creó los cielos y la tierra. Y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola Mini, ¿cómo estás? Bienvenida. Betty, ¿cómo estás? Bienvenida. Todos son bienvenidos. Muy buenas noches. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, el día de hoy, como prometimos hace 8 días, íbamos a pedir permiso para dar un testimonio de vida, un testimonio de una joven que valientemente, sí, me dio su testimonio por escrito para que yo lo pudiera leer en esta clase. Y bueno, primero vamos a citar unas escrituras para dar un sustento bíblico a lo que vamos a leer. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 1, dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Marinita, buenas noches, bienvenida. Versículo 5, y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Versículo 9, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la palabra que Dios nos da y que nos dio hace 8 días, ¿verdad? En la clase que estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Y bueno, aquí está la carta testimonio. Saludamos a todas las hermanitas que se están conectando. Si no saludé a alguna, les mandamos un fuerte abrazo. Siempre son bienvenidas. Y voy a leer el testimonio de esta jovencita que valientemente nos dio permiso, y no solo eso, sino lo envió por escrito para que nosotros escucháramos este testimonio, su testimonio de vida, con toda atención y con todo respeto, ¿verdad? Buenas noches, Carla Lucero, muy buenas noches. Dice así: mi nombre, dice ella, no importa en este momento, porque soy una persona, dice, común y corriente, una hija de Dios, que desde hace más de 28 años recibió a Cristo Jesús. Mi vida ha sido muy bendecida. Desde que le entregué mi corazón al Señor Jesús, como toda mujer, mi anhelo fue estudiar una carrera profesional, casarme y tener 2 hijos. Estuve orando por años por ese momento, y llegó el día que yo, por mi propia convicción, escogí al que iba a ser
según yo, para toda mi vida, a mi esposo y al padre de mis hijos. Las cosas se dieron de una manera sencilla y un 11 de diciembre me casé muy enamorada, con muchos sueños, pero me llevé muchas sorpresas. Con el tiempo me di cuenta que él y yo no éramos compatibles en muchas cosas. En realidad, no nos conocíamos. La máscara de amor era solo una fachada y empezaron las diferencias, ofensas y tristemente violencia física. Para mí fue muy difícil enfrentar tantos problemas porque mi ejemplo de un matrimonio era lleno de amor y respeto, pero nunca fue así. Durante años puse en manos de Dios mi matrimonio esperando que todo se iba a poner bien. A los 5 años de casados llegó mi primer y gran bendición, mi niño, y las cosas mejoraron un poco. A los 2 años, 4 meses llegó la princesita de la casa y las cosas parecían mejorar, pero no fue así. Las heridas y las ofensas no cesaban. Mi esposo se sentía ofendido cada vez que yo subía de peso. Era evidente que a mi esposo le molestaba que yo no me viera súper delgada. Me exigía que me viera siempre que salíamos de casa maquillada, con el cabello alisado, con tacones y las uñas perfectas. Al principio me fue fácil darle gusto, pero con el tiempo y siendo mamá de 2 pequeñitos, el tiempo no me alcanzaba. Gracias a Dios, fui mamá de tiempo completo, pero también trabajaba en la empresa de la familia. Por cierto, todo lo que ganaba tenía que entregárselo a mi esposo. Las exigencias de mi esposo eran cada vez mayores. La casa tenía que estar impecable, los niños bien vestidos y yo casi perfecta. Yo estuve delgada, dice, mientras yo estuviera delgada las cosas iban bien, pero por unos kilitos de más empezaban los pleitos. Parecía que yo le caía mal, le incomodaba verme. Si veía una llantita en mi cuerpo, me lo hacía notar. Yo no me sentía a gusto, no me sentía amada, no me sentía protegida. No fue fácil. Mi autoestima estaba en los suelos. Sentía que si no me veía bien, no tenía derecho a ser amada por mi esposo. No voy a negar que hubo momentos buenos, pero fueron más los malos que los buenos. La llegada de los niños a mi vida me dio fuerza para seguir adelante, pero eso no es suficiente. Me estaba desarrollando como mamá, pero como esposa no me sentía amada. Había muchos vacíos y dejé de amar a mi esposo poco a poco. En mi corazón empezó a arraigarse una raíz de amargura y me estaba enfermando. Cuando nació mi princesita, a mi esposo le detectaron una enfermedad, artritis reumatoide, una enfermedad muy dura para todos. Llegué a pensar que era una prueba de parte de Dios para que cambiara su forma de ser, pero todo seguía igual o peor. Sus dolencias lo ponían más irritable. Después se quedó sin trabajo por más de 1 año. Mientras yo trabajaba, él salía a jugar tenis y no ayudaba en nada con los niños. Y las cosas se pusieron más delicadas. Día a día era una prueba de resistencia. En repetidas ocasiones le supliqué que nos divorciáramos y él se negaba rotundamente. Mi corazón estaba tranquilo, ya que nunca dejé de poner en manos de Dios mi matrimonio. Pero Dios no puede cambiar a las personas que no quieren cambiar y que no reconocen que tienen un problema. Llegó el día que me decidí. Ya no podía más, dice ella. Mis niños estaban sufriendo mucho al ver tanta discusión, tantas peleas. Un día mi niño hermoso de tan solo 8 añitos me pidió que me divorciara, ya que no aguantaba más. Sus palabras me hicieron darme cuenta que vivíamos un infierno en esa casa. Me acerqué a mis papás y ambos me dieron su apoyo.
Recuerdo las palabras de mi papá. Tienes todo mi apoyo, ya que ese hombre es invivible. A paz fuimos llamados. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15. ¿Qué más tenía que esperar? Tenía que planear todo bien para que mis niños y yo nos siguiéramos ese estilo de vida. Teníamos un plan de hacer un viaje toda la familia para finales de año y sabía que se venían tiempos difíciles y decidí esperar a principios del año 2018. Meses antes, sin esperarlo, conocí a una persona que de la nada me empezó a cortejar. Era evidente sus intenciones. Yo me alejé, ya que yo era una mujer casada, infeliz, amargada, pero casada. Sabía que no era correcto, pero poco a poco, con tanta insistencia, empezó a llenar esos vacíos que ya habían sido olvidados. Proverbios 27:7. Reconozco que sí me di cuenta que el enemigo supo muy bien cómo seducirme y caí. Me sentí fuerte para poner un fin definitivo a un matrimonio de 13 años lleno de infelicidad. Seguí adelante con mis planes de divorciarme y también seguí adelante con esa persona. Mi esposo supo de esa relación y las cosas se volvieron más violentas. Él se sintió engañado, herido, pensaba que no se lo merecía, porque él era un buen esposo. Y su reacción fue sacar su dolor hablando mal de mí a toda persona que se le pusiera enfrente. Quiero pensar que eso lo hacía sentirse bien, pero al mismo tiempo quería que yo regresara con él. No era congruente su actitud. Él no me amaba. Intentó de todo. Me prometió una casa nueva, viajes y no sé qué tantas cosas. Entre ellas me juraba que había cambiado. Tiempo después nos corrió de su casa. Nos dio 15 días para salirnos y buscar un lugar donde vivir. A partir de ese momento se deslindó de su responsabilidad. En el colegio ya se habían quedado, a partir de ese momento se deslindó de su responsabilidad. En el colegio, ya que se había quedado sin empleo, me mudé con mis niños a otro lugar. Tuve que pedir prestado a mis padres para pagar las colegiaturas vencidas, alimentos y los trámites de mi divorcio. Vendí cosas para ayudarme. El divorcio fue rápido y finalmente fui libre de la opresión. Fui feliz cuando me casé con el padre de mis hijos y muchísimo más feliz cuando me separé de él. Es triste porque nadie se casa para divorciarse. A los 6 meses de divorciarme, me casé con la otra persona que me hizo sentir amada, valorada y que no necesitaba estar maquillada, delgada, bien vestida, con las uñas perfectas para que me amaran. Fui feliz y aunque duró poco tiempo, puedo decir que me enseñó a ser fuerte. Para mis niños fue difícil, pero se adaptaron a él y aprendieron a quererlo. No solo porque él se ganó su corazón, sino porque me veían feliz. La relación con el papá de mis niños no fue fácil, pero nos fuimos adaptando. Hubo muchos pleitos que solo Dios me ha ayudado a perdonar. Al año y 2 meses de casada, mataron a mi nuevo esposo en un asalto y la vida me volvió a cambiar. Tuve que ser fuerte por mis niños. Ya han pasado 4 años desde entonces y nuestra vida ha sido llena de retos, alegrías y pruebas de fe. En ese tiempo Dios me mostró que yo no estaba en el camino correcto. Aunque intenté hacer las cosas bien en mi sabiduría, imaginé que al casarme volvía a la voluntad de Dios. Él recibió a Cristo y nació de nuevo. Tenía mucha hambre de Dios, pero nuestro camino era incorrecto. Después de años entendí que yo vivía en adulterio.
Romanos 7:3. Por más casada que estuviera en este segundo matrimonio, al principio me enojé con Dios y lo llamé injusto. Fui como una ovejita enojada con muchas dudas, pero jamás me alejé de Él. Sabía que no podía hacerlo ya que tenía conmigo 2 personitas que dependían de mí. Siempre supe que el lugar seguro era a su lado. Estuve deprimida casi 2 años, lloré mucho y todos los días le preguntaba a Dios el por qué había permitido que lo mataran. Hoy en día estoy en paz con Dios. Me arrepentí de todo corazón. Dios me ha perdonado, me ha restaurado y me ha fortalecido para ser una buena mamá y una mejor persona. Me ha ayudado a perdonar y a pedir perdón. Sé que no hice las cosas de la manera correcta. La desesperación de salir de un matrimonio lleno de ofensas y malos tratos me hizo tomar un camino incorrecto. Y la prueba es que esa relación terminó en una tragedia que muchos sufrimos. Pero he entendido que Dios permite algunas cosas para que podamos estar dentro de su voluntad. Hice un pacto delante de Dios el día que me casé con el papá de mis hijos y hasta la fecha. Él es mi carne, es decir, mi esposo, mi primer esposo, me guste o no. La palabra de Dios es muy clara y no debo volver a casarme mientras mi carne ande por ahí, a menos que Él ya no esté entre los vivos. No le deseo el mal, lo he perdonado. En este momento soy muy feliz porque Dios es mi llenura. Cristo es mi esposo, porque me protege, me provee y me da las fuerzas para levantarme todos los días. Soy muy bendecida porque Él vive en mí y puedo ver crecer a mis niños y ellos tienen a su mamá solo para ellos. No la tienen para compartirla con nadie. El papá de mis niños se volvió a casar con una mujer muy linda y ella ama a mis hijos. Eso ha ganado mi corazón. Cada 15 días mis niños van a casa del papá. Ellos ya tienen una niña muy linda. Este tiempo hemos llevado una relación cordial. Tristemente sé que Él la trata a ella como me trataba a mí. Él no ha cambiado. Eso a mí me justifica, ya que durante mucho tiempo hizo creer a otras personas que la mala fui yo, la que falló. Él se presentaba como el sufrido, pero nadie supo hasta ahora la manera que Él mató día a día el amor que yo le tuve. El campo de rosas que le fue entregado un 11 de diciembre por mis padres se volvió un campo minado, lleno de rencor y amargura. Pero la verdad me hace libre. Y aunque por mucho tiempo callé, dice ella, es tiempo de hablar. Una de mis razones es alertar a los jóvenes que piensen bien con quién se van a casar. No es cualquier cosa. Un matrimonio no es como comprarse una chamarra linda que solo te la pones cuando estás de buenas o cuando te conviene. Y menos la puedes tirar cuando ya no te gusta. Un matrimonio es para toda la vida. Si te divorcias, sigues unida a esa persona. Abran los ojos y vean con quién se casan. Es inaceptable que nosotras las mujeres tengamos que aceptar maltratos físicos como verbales. Y si ya están casadas, deben de saber que fuimos llamados a paz. Esa paz que solo Dios puede dar, lleno de amor y de grandes bendiciones. Les puedo decir que nuestra llenura no es al lado de un hombre. Nuestra llenura es Dios y lo demás viene por añadidura. Quiero decirles que yo no busco casarme de nuevo, casarme primero. Lo voy a nuevamente a leer. Y lo demás viene por añadidura. Quiero decirles que yo no busco casarme de nuevo. Primero, porque sé que me irá muy mal, porque mi carne, es decir, mi primer esposo, vive. Así que mejor ni le busco.
No estoy animando a las mujeres a divorciarse, no, absolutamente no, sino que escojan bien los jóvenes con quien deben casarse. Dios no se equivoca, Dios es muy bueno y perdona a todo aquel que se arrepiente de corazón y se acerca a Él. Atentamente, una joven valiente que escribió su testimonio, narrado por ella, por quien lo vivió. ¿Sí? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bueno, la palabra de Dios lo dice aquí en Marcos 10:1, ya lo leímos. Vamos a ver otras citas bíblicas. Vamos a Números capítulo 30. Números capítulo 30, versículo 2. Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así dice el Señor. Amén. Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Así dice el Señor. Entonces podemos ver que todos nosotros tenemos que tener primeramente temor de Dios y hacer lo que Dios nos llama a hacer. ¿Sí? Delante de Dios algunas personas han hecho promesas y esas promesas no siempre se han cumplido. ¿Sí? Entonces Dios es bueno, Dios es misericordioso. Todos hemos fallado a Dios y todos le hemos pedido perdón a Dios, y si nos hemos arrepentido de corazón, Dios es fiel y justo para perdonar. Pero es necesario dar un fruto de arrepentimiento. Si no hay un fruto de arrepentimiento, la persona no se ha arrepentido, ¿sí? Y sigue en sus pecados, ¿sí? Así dice la palabra de Dios. Amén. Sí, le damos gracias a esta joven, a esta hermanita que valientemente dio su testimonio, que no se había ella animado a hablar por amor a sus hijos, sí, por amor. Ella no se había atrevido a hablar, se había mantenido reservada, callada, pero es mejor hablar las cosas para que el diablo no gane ventaja. Sí, la verdad siempre nos hace libres y este testimonio de vida es importante. Casarse con una persona que estuvo ya casada es adulterio delante de los ojos de Dios. Si alguien se va a divorciar, ojalá no sea así, es mejor que no sea así. Es mejor hacer las cosas a la manera de Dios, ¿sí? Hacer las cosas a la manera de Dios es necesario porque para nuestro bien, para el bien de todos es necesario tener siempre y considerar las cosas, porque se afecta a terceras personas y los más afectados en un divorcio siempre son los niños. Amén. Bien, vamos a cambiar un poco de tema y regresemos ahora nuevamente al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17. ¿Sí? Con esto cerramos el tema del matrimonio. ¿Sí? Dios es bueno, Dios es fiel, pero Dios es digno. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Le mandamos un fuerte abrazo a esta jovencita, ¿sí? Y nuestras bendiciones. Gloria a Cristo Jesús. Marcos 10, 17. Dice así, al salir él para seguir su camino, es decir, el Señor Jesús, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él,
le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Alabado sea el Señor. Ni tú, ni yo, ni nadie, hermanos, somos buenos. Cuando nosotros apuntamos con un dedo a alguien, hay tres que nos están apuntando a nosotros. Cuando vemos la paja en el ojo ajeno, hay una viga en nuestro ojo. Saquemos primero nuestra viga para ver la paja en el ojo ajeno. ¿Amén? Así lo dice el Señor en otras escrituras. Entonces aquí el mismo Señor Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y el Señor Jesús es Dios, pero el Señor Jesús estaba dentro de un cuerpo de pecado, sujeto al cuerpo de pecado, pero sin pecado. Por eso Él fue tentado en todas las cosas, pero no cometió pecado. Por eso tiene compasión de cada uno de nosotros, porque sabe que somos carne y sangre. No está de acuerdo con nuestros pecados. Ama al pecador, pero abomina el pecado. ¿Sí? Abomina el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces, nuevamente en el versículo 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Si no estamos seguros de algún comentario, es mejor quedarse callado, porque no somos testigos de todas las cosas. No te creas todo lo que te dicen, ¿sí? Si no estuviste ahí para verlo. No digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, este joven, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dices, bueno, pues este sí es un caso digno de aplaudir, ¿verdad? Porque todos hemos fallado, ¿verdad? Pero este joven le dijo al Señor Jesús: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, sabiendo que estaba mintiendo, ¿verdad? Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. ¿Sí? No le dijo que estaba mintiendo. Así es el Señor Jesús. Lo bendecimos. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Tomar la cruz, hermanos, significa estar sujetos a la obra redentora de Cristo. Cuando estamos sujetos a la obra de Cristo, no nos podemos mover, quedamos estrechos, quedamos sujetos a la palabra de Dios, sujetos, adheridos, como una calcomanía a las escrituras, ¿sí? No nos podemos hacer de un lado para otro. Con una cruz no podemos entrar a muchos lugares porque nada más no cabrían en las puertas, ¿no? La cruz de Cristo. En fin, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, dice la Escritura. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Es decir, aquí ya hay una diferencia. Dios no le ha cerrado la puerta de los cielos a los ricos.
le ha cerrado las puertas de los cielos a aquellos que confían en sus riquezas y no en Dios. ¿Sí? Pero nuevamente los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil, no dijo que era imposible, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello en el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sí? No es imposible, para Dios nada es imposible, cita otra escritura. Para Dios nada es imposible, pero les cuesta mucho trabajo no depender ni confiar en sus riquezas a aquellos que creen que tienen muchas riquezas. ¿Sí? Ellos, versículo 26, se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible ser salvo, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Gracias a Dios por esa bondad. Gracias a Dios por esa gran misericordia. Los que confían en las riquezas, les es muy difícil, no imposible, entrar en el reino de Dios. No dice los que tienen riquezas, sino los que confían en las riquezas y no en Dios. En la parábola del sembrador, las riquezas son llamadas como engaño, el engaño de las riquezas. Vamos a Marcos 4:18. Marcos, aquí estamos en Marcos, nada más vamos al capítulo 4, versículo 18. Dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos. Es decir, si lo leemos completo desde el versículo 14 para leerlo en el contexto correcto, el sembrador es el que siembra la palabra, está explicando el Señor Jesús. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan y ¿qué crees? Abandonan, se van. Versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, que no tiene fruto esa palabra en este estilo de tierra, por decirlo así. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Todos los discípulos son esta buena tierra. Todos ustedes son la buena tierra del Señor. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. También el Señor Jesús habla en la iglesia de la Odisea acerca de este tema. Gloria al Señor. Amén. Así es, son los oidores y hacedores de la palabra los que son bendecidos. Apocalipsis 3:14. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice el Señor Jesús: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia es el pastor, ¿sí? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Dice el Señor Jesús: he aquí el amén. ¿Quién es el amén? El Señor Jesús. El testigo fiel y verdadero,
El principio de la creación de Dios dice esto. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O crees o no crees. Unas sí crees y otras no crees. Unas te acomodan y otras escrituras no te acomodan. Las que te acomodan las tomas. Y las que no te acomodan, las ignoras. En otras palabras, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, dice el Señor, de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, o sea, a sí mismo se ha enriquecido. Y de ninguna cosa dices, tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, le dice el Señor Jesús a este que se siente rico, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Oro refinado es la palabra de Dios sin ningún adulterio. Oro puro es la palabra de Dios. Compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas son las obras de Dios que hacemos para Dios, las buenas obras de Dios. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, porque a veces algunos y algunas veces estuvimos así ciegos espiritualmente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado luz y nos sigue dando luz en medio de la luz por medio de su palabra. Ya no somos ciegos espirituales, ya podemos ver, ya podemos oír las letras de las canciones. Dices, ¿y qué están diciendo? ¿Sí? Es diferente ahora. Y entonces dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así dice el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, que el Señor se quedó afuera de la vida de estos hermanos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Así dice el Señor de los que se creen ricos. Salmos 49. Vamos al Salmo 49. Salmo 49, versículo 6. Ya aquí lo tengo. 49, 6. Dice así. Dice la Escritura. Dice Dios. A mí me gusta mucho decir dice Dios cuando estamos leyendo la palabra, porque como que mi oído se inclina más a escuchar la palabra de Dios. Y Dios dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, presumen, se vanaglorian. Eso significa se jactan. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos, ¿sí?, los que confían en sus bienes, podrá en manera alguna redimir al hermano, es decir, rescatar al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Cuánto se puede pagar por el alma de un familiar que está perdido en las tinieblas? Ni todo el dinero del mundo alcanza para salvar a alguien. Sí, porque
el precio de un alma es muy costosa, dice otra escritura bíblica. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Así dice el Señor. El único camino para ir al cielo se llama el Señor Jesucristo. Si queremos ir al cielo, tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios, obedecer su palabra para nuestro bien, permitir que Dios nos renueve, nos transforme, ¿sí?, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quien quiera tener una buena vida aquí en la tierra, tiene que ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. Si no somos oidores y hacedores, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos. Nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. La única manera de testificar que somos hijos de Dios son con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestro estilo de vida. No hay otra manera. Todos hemos fallado, todos hemos errado el camino, errado el camino del Señor. Entonces, pero es el tiempo, si alguien ha fallado, de pedirle perdón a Dios, arrepentirse de todo corazón y volver al camino del Señor, Es importante, ¿por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. A veces en nuestras oraciones prometemos, Señor, ayúdame a ya no ser así, ya no ser asado, ayúdame, Señor. Bien, y cuando se viene la prueba, reprobados. Y vamos de nuevo, Señor, vuélveme a ayudar. Volví a fallar, perdón, pero bueno, un corazón humillado y contrito, Dios no desecha. Dios es bueno. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, dice el Señor. Así nos dice. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Todos hemos fallado. El que esté libre de culpa, haga favor de aventar la primera piedra. ¿Sí? Pero tenemos que ser misericordiosos, tenemos que caminar en el amor de Dios y tenemos que ayudar a aquellos que se han desviado, a aquellos que se han apartado. Tenemos que ir por ellos y llevarlos nuevamente al camino del Señor, siendo oidores y hacedores de la palabra. Amén. Teniendo temor de Dios. Aquel que se sienta firme, tenga cuidado de no resbalar. Tenga cuidado, aquel que se cree firme. Hay límites que no debemos de rebasar, hay límites puestos por Dios que debemos de reconocer y verlos y no rebasarlos, no transgredir los límites de Dios para nuestro bien, porque Dios es fiel y quiere nuestro bien, no quiere nuestro mal. Entonces, alabamos a Dios por su gran amor y gran misericordia con que siempre nos ha amado. Amén. Entonces aquí una escritura más dice así en Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle al Señor Jesús, he aquí. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Con persecuciones. Todos queremos las buenas cosas, pero no nos gusta que nos persigan, ¿sí? Y segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos allá. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, todos aquellos que quieren vivir el Evangelio, que tienen del Evangelio su estilo de vida, en otras palabras, que para lo que lo podamos entender mejor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, dice, padecerán persecución. ¿Por causa de qué? Por causa de que eres obediente a la palabra. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, los demás se ven en un espejo. Y dice, ay, yo no estoy haciendo eso. Ay. La palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios incomoda. Si tú estás obedeciendo la palabra de Dios, va a incomodar a los que no obedecen a Dios por causa de tu testimonio. Alabado sea el Señor. Tus buenas obras van a glorificar a Dios. Y Dios glorifica a los que tienen buenas obras. Y a veces cantamos una canción, tú la recordarás, que dice, damos gloria, gloria. ¿Sí? Levantamos nuestras manos y damos gloria, gloria. Y solo es una canción. Una canción no le va a dar gloria al Señor. Es una canción linda, ¿sí? Pero no le va a dar gloria al Señor. Lo que le da gloria al Señor es nuestro estilo de vida. Ser oidores y hacedores de la palabra. El mundo dice no perdones. Y Dios dice perdona como yo te he perdonado. Y olvida como yo ya olvidé y envié tus pecados al fondo del mar. Si te pegan en una mejilla, dice Dios, pon la otra. Tienes dos. Ser oidores y hacedores de la palabra. Si te ofende, si te humilla, hay una escritura que dice, ¿no puedes soportar el agravio? Oh Señor, y Dios dice, sigamos hacia la perfección, dejando los rudimentos de Cristo. No significa que no vamos a vivir los fundamentos de la palabra de Dios. Eso no es dejar los rudimentos de Cristo. Dejar los rudimentos de Cristo significa que ya vivimos el primer escalón. Ya vivimos para seguir hacia adelante, hacia la perfección. Alabado sea el Señor, que vamos camino a la perfección, porque ya vivimos los rudimentos de Cristo. Es decir, vamos a decirlo así, como la primaria y el kinder de la escritura ya la vivimos, cuando ya podemos pasar al siguiente nivel, hacia la perfección. Dice la palabra de Dios que el que no ofende, ese es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dijo, sigamos a la perfección, dejando atrás lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante, hacia la perfección. Amén. Es el filete grueso de la palabra de Dios, porque ya somos oidores y hacedores de la primera etapa. Eso significa precisamente dejar los rudimentos de Cristo y ser una carta abierta que recomienda a Cristo. Tu vida debe ser una carta abierta que recomienda a Cristo, viviendo y expidiendo con tus acciones el grato olor del conocimiento de Cristo. Alabado sea el Señor. Esto glorifica a Dios. Tus buenas obras, tu corazón limpio, ¿sí? Todos estamos aprendiendo, pero vamos hacia adelante, extendiéndonos hacia adelante, dejando atrás lo que se quedó atrás, hacia la perfección.
Dios sí habla de perfección. No somos perfectos, somos obra en proceso. Como dice el pastor, perdone un letrerito, perdone las molestias de soy obra en proceso. También podríamos ponernos otro letrerito que dijera, perdonen, estoy aprendiendo a caminar el camino del Señor. Me caigo, pero me levanto. Me caigo, pero me levanto. Pero un día correré ese camino. Amén. Alabado sea el Señor por su bondad. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Demos gracias al Señor por su palabra. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición. La bendición más grande que hemos recibido, el ser llamados hijos de Dios. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, y nos lleva a toda verdad, nos redarguye, nos enseña todas las cosas y nos recuerda tu palabra. Gracias, Señor. Reconocemos que somos obra en proceso. Nos falta mucho, Señor, todavía, pero ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos para no pecar contra ti. Te bendecimos, bendito Padre, y te damos la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bendiciones, amados hermanos. En unos minutitos el pastor está con nosotros para seguirnos enseñando la palabra de Dios. Bendiciones a todas ustedes. Les amamos y siempre son muy bendecidos. Muy buenas noches. Gracias, bendiciones.